El tema para hoy es El libro de los números, 13ª parte. Los dejamos en compañía de... Vamos a terminar esta serie de mensajes sobre el libro de los números. Estamos en Números capítulo 35 y el Señor está hablando de lo que va a pasar cuando el pueblo de Israel entre en su herencia. No están en la herencia todavía, pero el Señor está dando instrucciones de qué es lo que va a pasar cuando ellos entran en la herencia que el Señor les prometió. Y en Números 35, el Señor comienza con instrucciones para los levitas. Los levitas no iban a recibir herencia como las otras tribus, porque el Señor es su herencia. Pero Dios sabía que los levitas tenían que vivir. Entonces mandó que de las ciudades que iban a quedar incluidos en los terrenos de las herencias de los demás tribus, que entonces tenían que darles a los levitas ciudades. Tenían que darles 6 ciudades muy especiales, 3 a este lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán. Y esas 6 ciudades iban a ser ciudades de refugio. Ciudades de refugio en el sentido de que si alguien, por error, llegara a estar implicado en la muerte de una persona inocente, podía huir a la ciudad de refugio y así tener la seguridad de que por lo menos iban a tener un juicio. Y si resulta que no eran culpables de un homicidio premeditado, podían vivir entonces en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Había alguien en la familia que se llamaba el Redentor, que era normalmente el varón más antiguo, de más prestigio de la familia, que tenía por obligación de familia redimir a cualquier familiar que fuera secuestrado o que estuviera mal económicamente y se vendiera como esclavo o que resultara en cualquier desgracia. Y esa misma palabra redentor, que es una de las palabras centrales en la Escritura, porque nuestro Señor Jesús es el gran redentor de todos nosotros. Pero para que funcione la redención, para que el Redentor tenga el derecho de actuar, para que todo funcione como está aquí en la ley de Dios, tiene que ser un asunto de familia. Por eso es que el plan de Dios es para que nosotros podamos entrar en la familia de nuestro Señor Jesús, para que nosotros podamos ser familiares de Él, para que nosotros podamos nacer de nuevo en la vida del Señor Jesús, de ser hermanos menores de Él y de que Él sea nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor, Él está a cargo de la redención. Él está a cargo de restaurar, de redimir a cualquiera que resulte mal. Pero lo que muchas personas no se han dado cuenta es que hay varias partes en la Escritura, incluyendo aquí Números capítulo 35, donde la palabra redentor se traduce de otra manera. La palabra redentor, la misma palabra, tiene otro sentido también en el hebreo. Y ese sentido en nuestras Biblias en español se llama vengador de la sangre. Es exactamente la misma palabra que en otras partes se traduce redentor. Y si alguien llegaba y conscientemente o inconscientemente matara a alguien de la familia, esta persona, que era el pariente de mayor responsabilidad de ellos, el que tenía la obligación de redimir, tenía también la obligación de matar al homicida. Dice la Escritura que no lo podía acechar, no podía armar una emboscada. Simplemente dice que cuando lo encontrare, que lo tenía que matar. Si el homicida alcanzara a llegar primero a la ciudad de refugio, entonces dice que la congregación tenía que hacerse cargo del presunto homicida y armar un juicio. Y el juicio tenía que definirse así. Si la persona cogió un instrumento de hierro y hirió al otro y murió, entonces es homicida. Si cogió un instrumento de piedra y hirió al otro y murió, es homicida. Si cogió un instrumento de madera y hirió al otro y murió, es homicida, no importa lo que diga la persona. Pero que tienen que haber más de un solo testigo. Y si es homicidio, tenían que entregarle al pariente vengador y él tenía que matarlo. Y el homicida no podía arreglar la cosa con dinero. Dicen que era una abominación ante Dios.
Si la congregación decidía de que la persona no era homicida, que había sido un accidente, que la persona no había sido enemigo de la persona de antemano, que algo pasó, cayó algo encima, o qué sé yo, y murió, entonces el vengador de la sangre, el pariente vengador, no lo podía matar mientras que estaba en la ciudad de refugio. Pero si esa persona llegara a salir de la ciudad de refugio y se metiera otra vez en su posesión, el pariente vengador no es que lo podía matar, sino tenía la obligación de matarlo si lo llegara a ver. Y no era negociable. No podían negociar la cosa por plata, de que él pagara algo a esa familia para poder volver a su terreno. Tenía que estar en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y el tiempo del sumo sacerdote era de por vida. Y el Señor dice aquí que si ellos tuvieran cuidado con eso, la tierra no se iba a contaminarse, no se iba a ensuciar, no se iba a corromper. Porque si la tierra se llegara a contaminarse con la sangre de inocentes sin juicio, entonces la profecía es que la misma tierra iba a echar a sus habitantes. No iban a poder vivir ahí en paz. La cosa se iba a revolcar. Pregunto, ¿cuántas muertes inocentes hemos sufrido aquí en Colombia? ¿Cuántas veces alguien ha matado a alguien y ha arreglado la cosa con plata para poder seguir como si nada? ¿Cuántas veces han matado a alguien y han juzgado a un inocente para pagar la condena? Etcétera, etcétera, etcétera. En el sistema que pone Dios, la responsabilidad para el juicio está en cada familia y está en la congregación, no está en el gobierno. Es muy diferente a los sistemas que tenemos hoy en día. Es un sistema que es solamente un ejemplo y una sombra de lo que la Biblia dice que va a pasar cuando vuelve nuestro Señor Jesús. Dice que el regreso de Él va a ser para muchos la redención que anhelamos. En el Evangelio dice que debemos de no preocuparnos cuando las cosas se ponen mal, porque es una gran señal de que nuestra redención se acerca. Pero en la carta de Pablo a los tesalonicenses dice que hay un hombre de pecado que cuando llega el Señor, con la sola presencia de su llegada, lo acaba. Y el mismo Señor Jesús, que es el Redentor de sus hermanos, es también el vengador. Y la Escritura dice que nosotros no podemos tomar venganza por nuestra cuenta si estamos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús, que la venganza es de Él. Y aquí en la ley dice que la venganza no se hace en cualquier momento, ni se hace a propósito. Simplemente, si Él se encuentra la persona que no es, hasta ahí llegó esa persona. ¿Cuánto daño no han hecho a los hermanos de la casa de nuestro Señor a través de todos los siglos? Y la Escritura dice que el regreso del Señor es lo que va a enderezar la cosa, que Él es el que va a poner juicio. En uno de los capítulos anteriores, el Señor mandó a que Moisés tomara venganza sobre cierto pueblo, un pueblo que había atacado a Israel sin razón. Era la última tarea que Dios puso a Moisés. Y señalaron 1000 de cada tribu y fueron allá e hicieron eso sin perder un solo hombre. Dios tomó venganza, pero también utilizó a personas que estaban ahí en el pueblo de Dios. Pues resulta algo muy interesante, y es que muchas personas han tratado de explicar las diferencias que hacen que una persona acepta al Señor y su vida cambia y otra persona no. Que hay unas personas que siguen como de mal en peor y otras personas que no, que cogen otro camino. Y algunas personas piensan que hay genética, otras personas que dicen que los de cierta línea están condenados a la perdición, no importa qué. Y ha habido mucha controversia. Durante muchos años, en tiempos pasados, pensaban que la raza negra era de otra cosa, que siempre tenían que ser esclavos y que siempre iban a ser inferiores. Y hoy en día ya se ha comprobado científicamente que todas las razas de seres humanos tienen una inteligencia igual, tienen una capacidad igual. Estuve leyendo un artículo que alguien me mandó ayer, que habla de teorías de conspiración a nivel mundial, y no sé qué. Y es verdad que hay mucha conspiración, y es verdad que hay muchas personas que han abusado del poder y de las riquezas, pero no es verdad que esas personas pertenecen a cierta raza de línea de sangre que no tenga redención. Creo que la verdad es que toda la raza de Adán está condenada.
Toda la raza de Adán tiende a ir de mal en peor. Y solamente los que nacen por segunda vez, por la vida de nuestro Señor Jesús, solo los que entran en la familia de Él mediante el plan de redención de Dios, se van a salvar. Basa en la escritura donde dice que el Señor aborreció a Esaú y amó a Jacob. Entonces arman la teoría de que hay dos líneas de sangre, uno nacido de Esaú, que se van a condenar y no tienen remedio, y los otros nacidos de Jacob, y son los que sí son. Pero eso solamente fue un ejemplo. Y si fuera que hubiera una raza humana, de alguna familia, alguna tribu, condenada y otra que se salva de hombres naturales, la Escritura no podría decir entonces en el Apocalipsis que en la gran celebración en el cielo van a haber personas de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las familias representadas ahí entre los redimidos. Así es lo que dice la Escritura. Que la Escritura dice eso porque el plan de redención para el Señor es abierto y es libre. Y el Señor está llamando a todos los hombres en todas partes, dice el Nuevo Testamento, a que se arrepientan y a que se salven. En el tiempo de Israel, en el libro de los Números, habían 3 ciudades de levitas a este lado del Jordán, aún metidos entre los que escogieron su herencia ahí. Y solamente 3 ciudades de refugio adentro de la tierra prometida. Las ciudades de refugio no eran muchos. Y cualquiera que llegara a tener un problema así, tendría que pegar una carrera larga para llegar hasta la ciudad de refugio. La Escritura insinúa y culpa a la raza de Adán de muchas cosas. El primer dictamen de Dios es que los hombres tenían corazón solamente para hacer el mal todo el tiempo. Eso es lo que dice temprano en el Génesis. Y el juicio del Señor era acabar con la raza humana. Y creo que ese juicio no se ha cambiado. Solamente que el Señor decidió implementar tiempo para ver si las personas que nacen de raza de Adán desean abrazar la solución que Él presenta. Esaú es símbolo del que nace primero. Adán nació primero. El Señor Jesucristo es descrito como el segundo Adán. Y la simbología es que no es en el primer nacimiento que nos vamos a salvar, es en el segundo nacimiento. Y el Señor lo dijo claramente a Nicodemo, que aun siendo enseñador de Israel, doctor de leyes, el Señor le dijo que de nada le iba a servir, que la única manera de salir adelante era nacer de nuevo, y Nicodemo no entendió. Jacob es ejemplo del que nace segundo. Los dos venían en un solo parto. El uno nació primero y el otro segundo. Y el uno nació agarrado del otro. Y el hombre por nacer por segunda vez no es que está hecho con solo hacer eso. Se requiere después una formación y una disciplina como hijo de Dios. Y Jacob tuvo el deseo de tener la bendición de Dios. Esaú no lo tuvo. Sin embargo, Dios tuvo tratos con Esaú. Cuando el pueblo de Israel en los Números vino y los de Edom, los descendientes de Esaú, no quisieron dejarlos pasar y casi se enciende la guerra entre los dos grupos, Dios les dijo, no vayan a pelear, hay que dar la vuelta a esa tierra, porque yo tengo un pacto con ellos. Y más o menos Dios les dio a entender de que los de Edom no iban muy bien con Dios, pero tampoco estaban en el mismo problema que los de Canaán, que estaban totalmente rebelados contra Dios. Y que Dios iba a dejar otro rato a los de Edom a ver qué pasaba. Porque la venida del Señor fue para que nadie se perdiera, sino para que todos se arrepintieran y alcanzaran la vida. Es verdad que algunos se pierden, pero no es el deseo de Dios de que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos se salven, pero no podemos ser salvos en la vida de nosotros, se requiere de la vida de Él. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Todos nosotros, de alguna manera, somos partícipes en la muerte del Señor. Porque ninguno de nosotros, en nuestra capacidad propia, ninguno de nosotros pudimos alcanzar la gloria de Dios. Todos, según la carta de los Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y no la podemos alcanzar en nuestra vida. No la podemos alcanzar por ley, no la podemos alcanzar por esfuerzo nuestro, no lo podemos alcanzar por formación espiritual, no lo podemos alcanzar consiguiendo un director espiritual que nos diga lo que deberíamos de hacer si nosotros no sentimos la guía de Dios directamente. La única manera de salir del problema es que lo que el Señor llama el viejo hombre, pues el viejo hombre tiene que morir.
para que el nuevo hombre pueda surgir. Todos nosotros hemos estado involucrados en unos hechos por solo pertenecer a la raza humana. Y unos posiblemente hemos sido como el que mató a la otra persona, pero no estaba pensando en matarlo. Pero por el solo hecho de estar en cierto sitio y de estar descuidado, resultó involucrado en la cosa. Y otros fueron y tenían su enemigo y estaban ahí buscando la manera de matarlo sin que nadie les echara la culpa. ¿Qué hizo Lucifer? Él tenía el problema con Adán y Eva. Él no quería estar sometido a ellos. No le gustó la cosa. Él quería estar por encima de Dios. Y Dios creó la tierra y puso a Adán. Entonces el diablo se metió por el lado de la mujer y sembró una mentira. De que ellos podían hacer lo que Dios dijo que no hicieran y que iban a quedar entonces como Dios. Y ella fue engañada. La Escritura dice que Adán no fue engañado, que él sí se rebeló. Por eso se llama el pecado de Adán. El diablo logró que Adán y Eva entraran en muerte y que fueran echados del paraíso de la presencia de Dios. Y el diablo estuvo ahí para recoger los pedazos. Y la Escritura dice que uno de los títulos del diablo es el Dios de este mundo. Pero la semilla que sembró el diablo ahí afectó toda la raza humana. Y unos como Abel después entendió que estaba en una situación donde había una brecha entre el hombre y Dios, por culpa del comportamiento del hombre, y que eso no podía ser restaurado en la vida de nosotros. Y por eso Abel ofreció el sacrificio de un animal, porque Dios comenzó eso desde el huerto, tapando la desnudez de Adán y Eva, con pieles de cuero, no con hojas de higuera. Cuando Abel fue acepto por Dios, Caín, su hermano, se enojó porque él no fue acepto. Él trabajó duro, cultivó y trajo de lo mejor, del esfuerzo, del sudor de su frente, de la obra de sus manos, y Dios no lo quiso recibir. En cambio, el hermano no salió a cultivar, no sudó, estaba ahí solamente pastoreando unas ovejitas y fue y mató uno y lo ofreció al Señor y el Señor lo recibió. Y el otro se enojó y mató a su hermano. Ahí están pintados los dos casos de cualquiera de nosotros. El uno entendió que así como vamos, tenemos que buscar la vida del Señor para volver a estar en comunión y en contacto con Dios. Y el otro no entendió y pensó que con su propio trabajo lo pudo hacer y no lo pudo hacer. Es muy interesante que Dios no condenó a Caín a una muerte instantánea. Lo condenó a andar errante y vagabundo, sin poder estar en descanso. Y así es el hombre pecador, que se rebela en contra de Dios y que no quiere acatar el mensaje de Dios. Jamás puede estar en paz, jamás puede estar en reposo. Pero Dios no baja la cuchilla de uno porque el Señor está esperando a ver si se salva, a ver si se arrepiente, a ver si regresa a Dios, a ver si voluntariamente entrega su propia vida a Dios, para que el Señor pueda entrar a matar lo que no sirve y a restaurar el alma de esa persona. El Señor dice en muchas partes de la Biblia que Él no desea la muerte del impío. Él desea el arrepentimiento y la restauración de esa persona. En Israel tenían que correr para la ciudad de refugio. Y aún la persona que había matado a alguien aparentemente sin culpa, en el mejor de los casos, tenía que vivir en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pues la Escritura dice que nuestro Señor Jesús es el gran sumo sacerdote, que está mediando el nuevo pacto, que está a la diestra de Dios Padre, con todo poder, con toda autoridad, para implementar la vida de Él en nosotros. Y es la muerte del sumo sacerdote que tiene que ser aplicado a nosotros para que nosotros podamos salir libres. Y a veces el proceso demora. Y los sumos sacerdotes de los hombres eran una representación de lo que iba a ser nuestro Señor. Y aquí en la ley dicen que tenían que estar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. De simbolizar de que hay algo en nosotros que Dios quiere tratar. Él quiere que algo que hay en nosotros muera, para que Él pueda entrar y obrar. Si nosotros estamos tratando de decidir todavía entre el bien y el mal, hasta que eso no muera, nosotros no podemos estar libres.
nosotros no podemos salir de la culpa. Y muchas veces el Señor nos ofrece un tratamiento bajo buenas circunstancias. Los levitas eran los que pertenecían a Dios por derecho. Los otros eran pueblo de Dios, pero los levitas tenían una situación especial. Habían sido canjeados por todos los primogénitos de todo el resto de Israel, todos los posibles herederos. Y ellos estaban y pertenecían 2 veces a Dios. Y las ciudades que eran de ellos, que ellos tenían 42 ciudades normales y 6 ciudades de refugio. Y los que tenían problemas de homicidio tenían que ir a esas ciudades especiales. Y tenían que vivir largos años ahí en esas condiciones. Y los levitas eran los que tenían que demostrar al pueblo cómo era Dios. Tenían que vivir de una manera limpio. Tenían que transmitir por sus vidas un amor a la limpieza. Tenían una franja alrededor de sus ciudades de 1000 codos en cada dirección. 1000 simboliza la perfección. Y esa palabra ejidos o suburbios, que era la parte que Dios les mandó entregar alrededor de esas ciudades, tiene una simbología muy bonita en la Escritura. La Biblia tiene 66 libros. El candelabro del lugar santo, que simboliza la palabra de Dios, tiene 66 piezas de oro martillados y unidos en uno solo, para producir la luz. Y en esa luz era que comían las cosas santas y sagradas de Dios. Y solamente lo pueden comer los sacerdotes y los de las familias sacerdotales. Y este tema de 66 corre por toda la Escritura. Isaías, que es un libro profético que contiene bosquejos de toda la Biblia, curiosamente tiene 66 capítulos. El Salmo 66 es muy interesante. Y si nosotros contabilizamos esta palabra que en esta Biblia está traducido ejidos, que es lo que fue entregado por herencia a los levitas, cuando los levitas oficialmente no tenían herencia, porque el Señor era y es su herencia. Esta palabra ejidos ocurre en exactamente 66 versículos. Y en la tipología, en el ejemplo de la Escritura, es un símbolo de que eran unas personas especiales y el Señor les entregó la palabra de Dios para que lo administraran, para que lo enseñaran, para que lo vivieran de una manera ejemplar. Isaías en el capítulo 40 dice, y Pedro lo cita en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios brota, no sabemos cómo. Primero la hoja, luego la flor y después el grano o el fruto. Y la palabra de Dios dice que eso es lo que permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor entrega? Él le entrega palabra, Él le entrega ministerio, Él le entrega dones de Dios, pone la cosa a florecer. Pero lo que permanece para siempre es el fruto. La hoja se marchita y la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Entonces los levitas eran los encargados de suministrar la palabra. La palabra traducido como hoja o como pasto verde en la Escritura también ocurre en 66 versículos. Y así está el ejemplo. El Señor quiere hacer un tratamiento en nosotros antes de que nosotros vamos a estar listos para recibir la herencia que Él nos tiene. Y Él tiene que acabar con el problema inicial, que el problema inicial tuvo que ver con mentiras y con homicidio. El diablo es padre de mentiras y es homicida desde un comienzo. Sí es verdad que hay una semilla de la serpiente, pero no es que todos los descendientes de Caín son malos y nunca se pueden salvar y que solamente los descendientes de Set entonces serían entonces los buenos. No, toda la raza humana está infectada y solamente los que se acojan al plan de redención del Señor se van a salvar. No es que la raza de Adón se condena y la raza de Jacob se salva, no. Muchas personas descendidos genéticamente de Jacob han tenido terribles problemas en la historia de Dios. Dios tuvo que desterrar al pueblo escogido de los judíos varias veces de su tierra por el comportamiento de ellos. Y el hecho de ser de la raza genética no los salvó, ni siquiera en esa época, y mucho menos ahora. La Escritura dice que el que es verdaderamente un judío es el que está circuncidado por dentro en el corazón.
Y esa circuncisión, el Nuevo Testamento dice que es la circuncisión de Cristo. Cuando Él entra y corta el control del hombre viejo y pone el Espíritu de Dios a mandar. El libro de los Números termina muy interesante, de una manera muy interesante. Recuerden que el libro de los Números no es una ciencia de números. El libro de los Números es la manera de Dios de hacer las cuentas, que Él hace sus cuentas de otra manera. No contabiliza las cosas como nosotros. Entonces, en la ley aparentemente la herencia era para los hombres y las mujeres aparentemente no tenían herencia. Y eso viene desde los antiguos, excepto que hubo un problema. Había un señor Zelofhad y él no tuvo sino hijas, no tuvo hijos. Y entonces, antes de recibir las herencias, estando todavía en el desierto, en la casa de Zelofhad se preocuparon y fueron donde Moisés y dijeron, mire, nuestro padre Zelofhad no fue de los rebeldes, él no se alzó con los de Coré, él no se metió en los motines, pero simplemente fue uno de los de la raza que murió en el desierto en su pecado y tristemente no tuvo hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? La supuesta herencia que hubiera tenido los hijos de él, que ni siquiera estaba entregado todavía, se va a perder y el nombre de él se va a borrar. Y noten que es el mismo concepto desde el comienzo, porque cuando murió Abel y cuando Dios mismo estaba tratando el asunto con Caín, y Dios le preguntó, ¿dónde está su hermano? Y Caín le dijo, ¿y luego yo soy guardador de mi hermano? Y muchas traducciones dicen que el Señor respondió que la sangre de su hermano clama desde la tierra. Pero eso no es así. La traducción precisa dice, las sangres, plural, de su hermano, claman desde la tierra. ¿Y a qué se está refiriendo? Que Abel hubiera sido padre de unos hijos, y ellos hubieran tenido hijos, y después hubiera toda una multiplicación de la línea de Abel, y todo eso se perdió por el pecado de Caín. Entonces aquí las hijas de Zelofhad están pensando lo mismo referente a su hermano, a su papá, y a su falta de hermano. Entonces Dios decretó por lado de Moisés, de que cuando hubiera un caso de esos, de solo haber hijas y no haber hijos, que la herencia podía ser pasada a las hijas. Y más adelante en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, sobre todos los de la familia de Dios. En el Nuevo Testamento dice que en Cristo no hay diferencia entre judío o griego. No hay diferencia si son de la línea de Esaú o si son de la línea de Jacob. Y que no hay diferencia si se trata de hombre o mujer. Que en Cristo no hay eso. Que en Cristo no hay diferencia entre esclavo y libre. Porque el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquiera que esté limpio. Y puede obrar en cualquiera que quiere estar limpio. Una de las hijas de Zelofhad se llamaba Tirsa. Y Tirsa tiene que ver con deleite, con plenitud, con que las cosas llegan a donde tienen que estar. Y curiosamente en el Cantar de los Cantares, cuando está hablando de la Sulamita, que comienza como una negrita quemada del sol, esclava, pastoreando cabritas, siguiendo las huellas de los verdaderos pastores y de las otras ovejas. Y ella entra en una relación personal con el rey y todo cambia. Y él comienza a enseñarle cosas a ella, de tú a tú. Y ella comienza a depender de él, y a andar con él, y a comer lo que él ofrece. Y dice que de repente, debajo de un manzano, ella se despierta. Y la vida que perdió Adán y Eva debajo de otro manzano, la recupera ella debajo de un manzano, que es el de la vida. Y ella aprende a estar con él, y a estar pendiente de él, y lo pierde 2 veces, y cada vez es para una odisea terrible. Y cuando la cosa está bien avanzada, y termina que ella ya es realeza, ella ya es de la misma naturaleza de él, ella ya es la amiga, la compañera, la esposa del rey. Ya la presencia y la palabra de ella tiene el mismo peso que si estuviera tratando con él, porque ella solamente vive para hacerlo de él. Y cuando ella recibe su herencia, es él. Y cuando él recibe su herencia, es ella.
Y en medio de todo eso, en una de las descripciones que él da de ella, dice que es como Tirsa. Y Tirsa es una de las primeras mujeres en la historia que recibe herencia. Pero aquí el libro de los Números trata este punto, porque Tirsa representa a todos nosotros. La Sulamita representa a todos nosotros. Si vamos a ser parte de lo que el Señor está planeando, si vamos a ser parte de la esposa escogida, sin mancha, sin arruga, por la cual Él viene. Porque se pusieron a pensar, ¿qué tal si esta mujer o estas mujeres que recibieron la herencia, entonces se ponen a casarse con alguien que no es de la misma tribu? Entonces las herencias pondrían a bailar de tribu en tribu y no quedaría bien. Entonces aquí quedó en la ley de Dios de que estas mujeres pueden recibir la herencia, pero tienen que casarse en la misma tribu. Muy interesante que José y María, ambos estuvieron de la misma tribu. Otro ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el Señor viene por una esposa que tiene herencia y que está en libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero si ella quiere preservar su herencia, tiene que casar con alguien de la misma tribu, de la herencia. Él se llama el león de la tribu de Judá. Si él es el león de la tribu de Judá, y si nosotros vamos a ser parte de lo que es la esposa de él, y si nosotros vamos a tener herencia y conservar la herencia, quiere decir que él tiene que ponernos a nosotros en la misma tribu donde está él, en la misma naturaleza, en la misma trayectoria. Por eso es que la Escritura dice que el verdadero judío es el que es judío interno, que ha recibido un trato en el corazón, y que es un pueblo que cumple el deseo de él, de ser alabanza de su gloria. Y cuando él percibe que hay un pueblo así, espontáneamente vuelve por ella. En el Cantar de los Cantares él dice, no sé, mi alma me hizo devolver. ¿Qué estaba haciendo? Estaba revisando los huertos, estaba revisando unos nueces, y de repente dice, mi alma me hizo devolver. Como los carros de Aminadab. Es única referencia a los carros de Aminadab en la Escritura. Aminadab es en muchas partes, pero Aminadab es solamente en el Cantar de los Cantares. Y Aminadab quiere decir un pueblo dispuesto a entregar hasta su propia vida. Un pueblo que entiende que él tiene que ser todo y en todos. Un pueblo en símbolo como los 12,000 que salieron a hacer la guerra, 1,000 de cada tribu, sin perder un solo hombre. Dice que cuando llegaron y acamparon frente a Jericó, que todos los enemigos del pueblo de Dios de ahí para adentro temblaban de miedo. En el Cantar de los Cantares dice que cuando la Sulamita salía del desierto, que infundía, el solo olor de ella infundía temor y respeto. Eso es lo que el Señor quiere. Números 36 termina así. De la familia de los hijos de Manasés, Manasés quiere decir, el Señor me ha hecho olvidar. Y el Señor a cierto pueblo lo ha hecho olvidar de un pasado. Muchos problemas, muchas personas que quedan atados al pasado, que tuvieron algún fracaso, que alguien les hizo algo, que sucedió alguna injusticia, o qué sé yo, y nunca lo han podido superar. Y quedan ahí atados, amarrados. La mitad de la tribu de Manasés no entró en la verdadera herencia, que quedaron a este lado, pero la otra mitad sí entró. Hubo después muchas batallas y muchas cosas interesantes que se van a tratar en otros mensajes. Pero aún estando en el pueblo de Dios, hay unos que han quedado atados al pasado y hay otros que han quedado libres del pasado. Y estas mujeres quedaron libres del pasado. Las primeras mujeres en recibir herencia. De la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, fueron mujeres, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Ellas llamaban Malá, Tirsa, Ogla, Milca y Noá. 1, 2, 3, 4, 5. Hijas de Zelofad. Cuando David fue a matar al gigante, cogió 5 piedras. El número 5 en la Escritura tiene que ver con la gracia de Dios. Y por gracia de Dios, el Señor viene a restaurar lo que se perdió en el comienzo. En el comienzo hubo un varón
que quiere decir un hombre libre. Y de ese hombre libre, de su costado, no de su costilla en el original, dice de su costado, de su corazón, del deseo que él tuvo para una compañera, salió la mujer. Dios lo hizo, durmió a Adán y Dios lo hizo. Y después se la presentó y dijo que ella había salido del varón, entonces se llamaba varona. Pero hoy en día nadie dice varona a las mujeres, porque como consecuencia de la caída, la mujer perdió su libertad. El hombre perdió su autonomía. El hombre tuvo que trabajar por el sudor de su frente. La mujer quedó sujeta al hombre. Y a la serpiente quedó la amarga espina de que iba a haber un hijo de mujer que le iba a aplastar la cabeza algún día. Y así quedó la cosa, bajo maldición por todas partes. Entonces, Números termina con un fuerte índice de que en la contabilidad de Dios, Él quiere conducir un pueblo a un sitio donde comienza a romper la maldición. Y comienza a volver las cosas como en un comienzo. Donde pueden haber mujeres como Tirsa, mujeres como la Sulamita. Y la historia sigue sobre estas mujeres. Después en el libro de Josué se trata otra vez el asunto. Y es muy, muy interesante de cómo es la cosa. Y dónde resultó la herencia de estas mujeres. Y en qué condiciones. Muy interesante. La Sulamita resultó con herencia. Y la herencia de ella resultó ser él. Y el Señor volvió a restaurar lo que se había perdido y mucho más. Y no solamente restauró la libertad de la mujer, sino también la autonomía del hombre. Y terminó aplastado la serpiente. El Señor Jesús fue el primer testigo en el juicio, pero tiene que haber dos testigos, él y ella. Para ser testigo confiable, tiene que ser también una persona libre, porque un esclavo tiene que responder ante órdenes. A un esclavo no se puede dar fácil pena de muerte y a un esclavo fácilmente no puede ser testigo en un caso de estos. Ninguno de nosotros en nuestro estado original somos buenos testigos, pero el Señor nos va a convertir en testigo. Él va a tener un cuerpo que sí va a ser testigo. Curiosamente, la palabra testigo en el griego quiere decir fiel hasta la muerte. La palabra testigo quiere decir lo mismo que la palabra mártir. Es la misma palabra. Y el Señor va a resultar con una esposa que es un testimonio de lo que es Él. Durante todo este caminar en el desierto, ellos cargaban algo que se llamaba el arca del testimonio. Y eso se metía en un sitio que se llamaba el tabernáculo del testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de lo que es Él, de cómo es la vida de Él, de qué es lo que Él quiere que seamos nosotros. En esa época se trató con un pueblo muy rebelde, un pueblo que Dios dijo que si Él iba con ellos, entonces a lo mejor terminaba acabando con todos ellos. Quería mandar un ángel más bien que fuera y se encargara de eso, porque era muy difícil para Dios lidiar con ese pueblo. Y Moisés tuvo que interceder cada nada para que Dios no matara al pueblo. Porque en su estado, como estaban, eran totalmente incompatibles con Dios. Y el plan de Dios es solucionar ese problema de incompatibilidad. De que Él puede tener una mujer que es compatible con Él. Que Él va a tener una mujer que no se va a dejar engañar, como la primera mujer. Eva fue hermosa. El Señor dijo que fue una creación buena, perfecta. Pero ella salió de Adán, y Adán salió ¿de dónde? De la tierra, terrenal. De lo de abajo, no de lo de arriba. Pero el segundo Adán no es de la tierra terrenal, el segundo Adán es el Señor del cielo. Adán y Eva comenzaron limpios, comenzaron inocentes, comenzaron buenos. Dios mismo dio la aprobación de todo lo que había hecho, pero eran solamente una copia de lo que era Dios. No eran Dios. Y cuando trataron de ser como Dios por sus propios medios, cayeron. El Señor Jesús es diferente a Adán. El Señor Jesús no es solo una copia con aliento de vida de Dios. El Señor Jesús es Hijo unigénito del Padre. Es de la misma sustancia del Padre. Es de la misma naturaleza del Padre. Adán fue creado bueno, pero cayó y resultó corrupto.
El Señor Jesús es incorruptible. Adán recibió el soplo del aliento de Dios y se convirtió en alma viviente. Pero el Señor Jesús no es solo alma viviente. El Señor Jesús es espíritu vivificante. Después de que se enredó Eva en la red del diablo, Adán no la pudo redimir. Y seguramente él vaciló. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se va con ella. Conscientemente se va con ella, porque la Escritura dice que él no fue engañado, sino que él se rebeló. El Señor lleva todo este tiempo preparando un pueblo que puede recibir la herencia. Una mujer, una esposa colectiva para su hijo, que no se va a dejar engañar más. ¿Por qué? Porque ella ha dejado la vida de ella para vivir la vida de él. Y así halló la verdadera herencia. Notan aquí que estas mujeres están en libertad. La Escritura dice, pueden casar con el que ellos quieran, como les parece. Pero si quieren la herencia, tiene que ser en ese tribu. Cuando el Señor nos pone en libertad, nos pone en libertad de verdad. Él quiere ponernos en libertad. Y después de que tiene un pueblo en libertad, Él puede escoger y nosotros podemos escoger. En el Cantar de los Cantares hay 60 reinas, hay 80 concubinas, hay vírgenes sin número, pero la que Él dice que es la paloma de Él es una sola. Dice, paloma mía, perfecta mía, es una sola. Para que eso se realice es una obra de la gracia de Dios. Pero nosotros podemos decidir si la gracia de Dios va a obrar en nosotros o no. Porque si la gracia de Dios va a obrar en nosotros, es también el poder de Dios para cambiarnos, para transformarnos, para salvarnos de nosotros mismos, para despertarnos. El Señor manda a traer a todos a la fiesta. A Él no le importa lo que éramos nosotros. Los que van para la fiesta de Él tienen que recibir la ropa de Él y comer la comida de Él. Y Él dijo que podemos traer mancos, rencos, podemos traer los que están en el camino, los que están fuera del camino. No solamente que los podemos traer, dice que hay que obligarlos a entrar. Si ponemos la cobertura de Él, si comemos la comida de Él, Él garantiza los resultados. Si insistimos en otra cobertura, si insistimos en otra comida, Él no puede garantizar los resultados. El único que lo ataron pies y manos y lo echaron fue el que no estaba en el traje de matrimonio. Lo asustó vestido de otra manera. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obra con nosotros, si nosotros dejamos que el Señor nos conduce, nos guía, que el Señor nos disciplina, si recibimos la comida que Él nos brinda, Él garantiza los resultados. Él nos puede poner donde Él quiera. David dijo que sería mejor ser el portero en la casa del Señor que estar adentro en la casa de los impíos, gozando de todo lo de ellos. La Sulamita no era nadie, pero el libro termina que cuando ella habla, hasta los compañeros de él escuchaban lo que ella decía. Y se fue un paso más. Él termina diciéndolo a ella, los compañeros escuchan su voz, házmela oír. Muchas personas han dedicado mucho tiempo de ver cómo pueden cumplir las profecías y las promesas que hay en el Evangelio de Juan, donde él dice que podemos pedir lo que quisiéramos y nos será concedido. Así es como termina el Cantar de los Cantares. Así es como termina la foto de estas 5 mujeres. Pidieron lo que quisieron y les fue concedida. Y el anhelo del Señor es tener un pueblo que puede pedir según la voluntad de Él y que la petición será respondida por el Padre. Señor, pedimos por Colombia y por el mundo entero que se pueda cumplir, Señor, su voluntad. Que esta situación de gobiernos de hombres, de religión de hombres, puede ser cambiado por la verdad suya, Señor. Que pueda haber un pueblo suyo, Señor, que recibirá la herencia. Amén.